Buenos días a todos. El tema de la tanatología es un tema que a todos nos llama la atención porque es enfrentar a los duelos que muchas de las veces tratamos de evadir. En el caso de los duelos más trascendentes tenemos que enfrentarlos de una manera colectiva. Y qué mejor que seamos precisamente en nuestro nicho de desarrollo, en nuestra propia familia, donde atendamos las necesidades y recomendaciones que en un momento determinado se pudieran hacer con respecto a la manera como se puede resolver en la mejor manera uno de los duelos más trascendentes, que es la pérdida de uno de los seres queridos. En este sentido, hemos estado preparando estas charlas de tanatología con varios especialistas. Tenemos la intención de que comunicólogos, sociólogos, filósofos, poetas y en este caso pedagogos nos llamen la atención, psicólogos nos llamen la atención sobre los aspectos que ellos consideran más trascendentes en torno a la transición de duelo dentro del proceso familiar. En este caso me gustaría presentarles a todos ustedes al maestro Juan Antonio Escamilla Servín. Él es maestro en Criminología y Política Criminal. Sus estudios fueron realizados en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República. Tiene también la licenciatura en Psicología. Sus estudios fueron realizados en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. Y tiene una especialidad en Terapia Familiar Sistémica llevada a cabo en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. La trayectoria laboral del maestro es la siguiente. Actualmente se desempeña como profesor titular de tiempo completo adscrito a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica y fue subdirector interino de la Secretaría de Seguridad Pública Federal adscrito a la Dirección General de Tráfico y Contrabando. Fue agente C adscrito al área de investigación de homicidios perteneciente a la Agencia Federal de Investigaciones, Procuraduría General de la República. Esperemos que esta charla sea de utilidad y de una profunda reflexión para todos nosotros. Les demos la bienvenida al maestro Juan Antonio Escamilla Servín. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias, doctor Antonio. Querido auditorio, muy buenos días. Es para mí un placer y un honor, sobre todo, arrancar estos trabajos en relación al estudio importante y considero yo nuevo que tiene que ver con la tanatología. He de ser honesto y pido su bondad si arrancamos esta charla con algunos extractos de unos escritos, unos cuentos que estuve dándome la tarea de recabar y que de cierta manera considero guardan estrecha relación con la labor tan ardua y, por qué no decirlo, tan difícil que ustedes están por abrazar al momento en que terminen los estudios de nivel doctorado como tanatólogos. Bien, me gustaría iniciar con este pensamiento en el cual refiere que un hombre muy rico le pidió a Sengai que le escribiese algo para la continuidad de la prosperidad de su familia, de manera que ésta pudiese mantener su fortuna de generación en generación. Sengai tomó una larga hoja de papel arroz y escribió: el padre muere, el hijo muere, el nieto muere. El hombre rico se indignó y ofendió, y le dijo a Sengai: yo le pedí que escribiese algo para la felicidad de mi familia. ¿Por qué realizó una broma de ese tipo? Sengai explicó tranquilamente: no pretendía hacer bromas. Si antes de su muerte su hijo muriera, esto le heriría inmensamente. Si su nieto se fuera antes que su hijo, tanto usted como él estarían destruidos. Pero si su familia, de generación en generación, muere en el orden que le describí, ese sería el curso más natural de la vida. Yo le llamo a eso la verdadera riqueza y trascendencia de las familias. Bien, ¿por qué iniciamos con un escrito de este tipo? Sobre todo porque considero yo, en la poca experiencia que tengo como psicólogo y como criminólogo, que he visto de cerca las situaciones en donde las familias llevan a cabo una pérdida, pues todos aquellos movimientos que sin duda se generan cuando no se tiene claro algo que guarda relación con lo que se le conoce como acontecimientos vitales. Si los acontecimientos vitales de la familia se sucedieran en la manera en que describen los libros, de los cuales ustedes, supongo y considero ya están ávidos y den conocimiento, entonces sabremos que la vida no es así. La vida no nada más es lo que el libro describe, sino que en muchas ocasiones
los acontecimientos se adelantan y esto conlleva que la familia se mueva. Un autor que en lo personal a mí me ha gustado mucho leer y llevar a cabo en mi práctica como terapeuta familiar es Salvador Minuchin, y él nos habla acerca de qué pasa cuando un miembro falta en la familia, y se le denomina en todo caso aquellas familias que tienen un fantasma, y a través del cual la familia se organiza, se acomoda, se comunica e interactúa. Pero esta tarea no es sencilla si es que no logramos mover a la familia, llevarla de un plano en donde se encuentra ya holísticamente empantanada, si no la podemos llevar hacia el plano en donde ya logre hacer su duelo y de cierta manera dejar que se vaya el miembro que falta. Bien, al respecto me gustaría leerles este extracto de Minuchin que nos habla en relación a las familias que tienen un fantasma. Este extracto lo extraigo de Técnicas de Terapia Familiar, por si les interesa más adelante lo podamos discutir en su momento, si es que hay la oportunidad de que lo llevemos a cabo de manera en vivo. Dice así: las familias que han sufrido muerte o deserción pueden tropezar con problemas para reasignar las tareas del miembro que falta. A veces la familia se colocará en una postura de decir: si la madre viviera, sabría qué hacer. Apropiarse entonces de las funciones de la madre se convierte entonces en un acto de deslealtad a su memoria. Es precisamente en este punto en donde nosotros, o ustedes más bien, como tanatólogos, debemos de empezar a hacer un ejercicio de decirle a cada miembro de la familia cuál es su función, cuál es su rol y cuál es su papel, a partir de lo que Carlos Slutsky llamaría el proceso, estructura y visión del mundo de las familias. No es sencillo, insisto, y realmente quiero ser honesto al referirles todo mi reconocimiento, porque si bien tengo entendido, platicando con la persona que me invitó a dar esta charla, tengo entendido que en su mayoría todos ustedes tienen una formación médica. Entonces resulta un poco estresante, si no es que desesperante para ustedes, que cuando terminaron sus estudios de medicina y juraron o hicieron un juramento hipocrático en donde lo que defendían hasta el final era la vida del paciente, pues ahora estar haciendo los estudios de tanatología y ayudar a las familias a presentar o a aceptar su duelo de la pérdida de un individuo, pues sí los coloca como en una postura muy difícil, ya que el propio modelo de pensamiento que ustedes manejan tiene que ver mucho con la lucha, con la búsqueda de la vida. Entonces es importante que una vez que abrazamos esta disciplina de la tanatología, tenemos también que aprender a mirarnos y a mirar desde dentro cómo nos implicamos con eso que llamamos desde la terapia familiar sistémica sistema familiar. No es sencillo. ¿Por qué? Porque desde que estamos nosotros en nuestro proceso de estudios, de licenciatura, de maestría y ahora de doctorado, se nos enseña que en las ciencias debemos de tener un objeto de estudios, pero cuando se habla de las ciencias sociales y el objeto de estudios es otro ser humano o un conjunto de individuos que conforman una familia, es muy difícil que nosotros podamos mirar a ese objeto sin implicarnos con él. De tal manera que la labor que nosotros pretendemos abrazar desde el momento en que vemos a las familias que tienen una pérdida, que están viviendo una carencia, que se encuentran en una etapa de su ciclo vital para la cual desafortunadamente hoy en día, y pese a que estamos en el siglo XXI, no se ha preparado, ¿sí? Pues entonces conlleva a que nosotros afinemos muchísimo nuestros instrumentos de acercamiento y sobre todo de acompañamiento hacia las familias. Permítame recordarles un poquito de historia en relación a esta disciplina de la rama terapéutica como es la tanatología, y que de cierta manera pues guarda relación con algo o mucho de lo que ustedes van a llevar a cabo en su futuro trabajo ya con las familias. Dice por ahí que la nueva tanatología tiene como objetivo fomentar y desarrollar holísticamente las potencialidades del ser humano, en particular de los jóvenes, para enfrentar con éxito la difícil
pero gratificante tarea de contrarrestar los efectos destructivos de la cultura de la muerte, mediante una existencia cargada de sentido, optimismo y creatividad, en la que el trabajo sea un placer y el humanismo una realidad. En teoría se oye muy sencillo, en teoría parecería que el libro nos da la receta, pero ¿qué creen? Que cuando hablamos de las ciencias sociales y cuando hablamos en particular de las familias, nos damos cuenta de que no existen recetas y de que lo único que tenemos a nuestro alcance son aquellas herramientas que nos van a permitir, primero, desde nuestra postura, poder hacer ejercicios de acercamiento, acompañamiento y cambio a través de nuestra interacción con ellos. Si morir es dormir, la noche de la muerte, en paz quiero que llegue a mí. Voy a quemar el fuego hasta que se consuma esto que hierve dentro de mí. Antes que me maldiga la pasión en la nada, quiero agotar mis ansias de ti. Quiero agotar mis ansias de ti, la brisa de tu piel, tu voz fresca de amor que pronuncia mi ser. Si morir es dormir, la noche de la muerte, en paz quiero que llegue a mí. Arráncale la vida, devuélvele la calma a este agitado amor que te abraza, que besa tu ternura, tus labios con locura. Feliz, feliz. Si morir es dormir, la noche de la muerte, tu amor vendrá a maldecirme. En la nada tu amor será sombra de fuego, secreto que hoy me consume. En la noche de la muerte, tú serás mi pesadilla. Será tu amor una astilla punzando mi recordar. Si no te acabo de amar y agoto este sentimiento. Ya me queda poco tiempo y este amor no tiene fin. Campana suena en tilín, que este amor es un secreto. Si morir Si morir es dormir, la noche de la muerte, en paz quiero que llegue a mí. Así reza una estrofa de un compositor de nombre David Haro, que nos deleita con la canción Morir en paz. Si hacemos un pequeño análisis de esta breve explicación de lo que una persona desea para ese último momento de aliento de vida, pues entonces nos encontramos ante una paradoja. Porque mientras el individuo, el que es dueño de su vida, ¿sí?, está en esa etapa en que la está perdiendo, ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con la familia?
qué situaciones, qué roles, qué juegos comienzan a elucubrarse, comienzan a manifestarse, qué acomodos se llevarán a cabo posteriormente y, lo más importante, cuál es la postura entonces del tanatólogo en ese proceso de la familia. No es sencillo, como les he dicho, pero tampoco es imposible, porque lo que más nos demanda es entonces realmente un estado empático con aquella o aquellas personas que son las que se quedan con nosotros. La persona que parte deja una huella profunda, que muy difícilmente puede subsanarse, puede cubrirse, pero que con una ayuda profesional, con una ayuda certera, puede promover en la familia, puede promover en los miembros cambios en pautas de interacción y comunicación que les sean más funcionales. Parece mentira, pero a veces hay familias que se mueven a partir del miembro muerto. Hay familias, recordando aquella película La casa del abuelo, en donde el abuelo muerto y la familia seguía su modo de vida, seguía sus tradiciones, seguía sus pautas de comportamiento, pues es una de las maneras entre las cuales también debemos de reconocer que las familias permanecen y persisten, independientemente de la situación que les aqueja. Pero que sin lugar a dudas, pues no es lo funcional o esperado, sino que es tarea entonces de los profesionales, en este caso, nosotros, ustedes los tanatólogos, de poder llevar a cabo ese cierre y permita a los individuos poder continuar con su vida. Dice: arráncale la vida, devuélvele la calma a este agitado amor que te abraza, que besa tu ternura, tus labios con locura, feliz, feliz. ¿Qué es lo que nos está refiriendo entonces David Haro? Que debemos de tener esa capacidad entonces de desprendernos. No es una cuestión de decir simple y sencillamente doblo la página y se acaba, sino que van implícitos momentos, recuerdos, situaciones, ¿sí? Y estas habrán de pertenecer ya a algo que se conoce como el baúl de los recuerdos, dijera algún amigo terapeuta, pero a los cuales el individuo puede volver y de cierta manera revivir, rememorar, pero regresarlos a ese punto para poder continuar con su vida. Pero más aún, hemos hablado ahorita un poco de las funciones del tanatólogo, un poco de qué es lo que se espera, pero ahí me queda una duda. ¿Será entonces solamente la pérdida del ser que muere la única más importante y a la que nos habremos de abocar en nuestra profesión? Permítanme, amigos, leerles un pequeño extracto de una noticia. Desconozco el nombre de la persona, pero me pareció muy interesante lo que dice, y sobre todo, si hablamos de geografía, bueno, el lugar en donde ustedes se localizan, que es un lugar bastante interesante, bastante dinámico por todo lo que se vive en el norte del país, pues de cierta manera conviene que ahora ustedes sean un parteaguas e innoven esta de por sí ya noble tarea del tanatólogo. Dice así: cuando se nos muere un ser querido, lloramos su pérdida. Nos consolamos con los ritos que acompañan su desaparición y buscamos apoyo en quienes nos rodean. Pero, ¿qué ocurre cuando no hay un final? Cuando tal vez un miembro de la familia o un amigo está todavía vivo y sin embargo ya lo hemos perdido. Como una madre cuyo hijo ha desaparecido en combate o en nuestro contexto, en esta onda de violencia que estamos viviendo y que permea a todas las capas del tejido social de nuestro país. O en el caso de un familiar que tiene Alzheimer y que sin lugar a dudas la familia se halla inmersa en una espiral de incertidumbre en donde priva la duda entre perderlo definitivamente o tener un posible retorno a casa o a la lucidez en el caso del enfermo de Alzheimer.
Yo creo que también esa es otra arista del fenómeno del estudio de la tanatología que tenemos que considerar. Nosotros actualmente tenemos situaciones en donde, como mexicanos, somos gente muy ritualista. ¿Qué pasa cuando no hay a quien llorarle? ¿Qué pasa cuando tenemos el féretro vacío? ¿Qué imaginarios se desarrollan en las familias cuando nos dicen, y esto lo refiero en mi poca experiencia que tuve en la seguridad pública, de una madre que me decía, no me importa cómo esté, pero entrégueme el cuerpo, porque quiero tener a alguien a quien llorarle? Es este punto entonces en donde nosotros tenemos que movernos, porque partimos entonces de que a la gente, a las personas, les gusta llevar su vida a partir de lo que pueden tocar, ver, oler, degustar, escuchar, en síntesis, de lo que pueden percibir. Y cuando una persona está ausente y no sabemos si sigue viva o no, creo que entonces amedrenta más la duda, o como dijeran en mi país, en nuestro país México, mata más la duda que el desengaño. ¿Sí? Bien, continuando un poquito en esta charla, en este viaje de la tanatología, pues descubro que hay situaciones en las cuales ustedes como doctores en tanatología se van a encontrar todavía un poquito en un campo más árido, porque, como lo he referido anteriormente, el ser terapeuta nos habla de una implicación con la familia. Y la pregunta es, ¿y ustedes? ¿Y ustedes, miembros selectos de un cuerpo de élite, como lo es la medicina, en cualquiera de sus ramas? ¿Sí? Ustedes que están preparados o que se han preparado para luchar por la vida, para tener siempre una respuesta, para tener siempre una especialización. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos ante el individuo en su, por así decirlo, o referirme a una palabra, a riesgo de quedar en los anales de las palabras incorrectas, en su completud, ¿no? En su totalidad? ¿Sí? Cuando ustedes se enfrentan a un ser humano en su totalidad, ¿qué pasa? Hoy en día, en nuestro contexto, llegamos a especializaciones, y más concretamente en la rama de la medicina, por no hablar del derecho, por no hablar de otro tipo de disciplinas, pero en particular la medicina, que tiene especialidades de un brazo, de un dedo, de una falange. ¿Qué pasa entonces cuando las familias acuden a nosotros como terapeutas y tenemos que verlos no solamente como una parte, sino como un todo? He aquí el reto, queridos amigos tanatólogos. Tenemos que ser capaces de ver al individuo en su totalidad, pero también debemos de ser capaces, y yo diría más aún, como Minuchin refiere, ser unos artistas, porque la familia habrá de concebirse como tal de manera casi mágica, de manera en la que su trabajo pareciera más un arte que una técnica en sí. Esa es la invitación. Yo creo y considero que esta profesión que ustedes están abordando les va a demandar aparte un conocimiento de sí mismos, porque si de algo podemos estar seguros de esta vida, es que ninguno de los que estamos aquí saldremos vivos de ella. Entonces eso implicará que también nosotros bajemos un poco nuestro nivel de especialización, de sabiduría, de conocimiento, y comencemos entonces a vivir esta experiencia de la terapia como una experiencia única e irrepetible, que habrá de llevarse con cada familia, que habrá de llevarse con cada miembro, que habrá de llevarse con cada pérdida, y por qué no, que habrá de llevarse consigo mismo. Bien, ciertamente el formato de charla unidireccional es algo nuevo para su servidor, entonces trataremos en adelante pues de referirnos un poco más a aquellos aspectos de casos prácticos en donde
pues vemos esta necesidad de la cual les he referido yo. Como en el caso de su propia historia como tanatólogos, y refiriéndome un poquito más a este doctor Gerard Egan, que nos refiere dentro de su diario de campo, dentro de sus bitácoras, en cuanto la tanatología era una ciencia nueva. Estos extractos, o este extracto en particular, de una paciente que estando en estado terminal, pues le refiere en su momento, porque habremos de concebir a la tanatología como una disciplina que se encarga no solo cuando el familiar ya falleció, sino también, y creo que más aún, cuando el familiar está en una fase terminal, como es el caso del cáncer, como es el caso del SIDA, ¿no? Y que a veces, aún vivos, ya la muerte está presente. Y entonces habremos de prepararnos, habremos de preparar a la familia, habremos de preparar al paciente para llevar a cabo esa transición. Bien, permítanme leerles este extracto. Es de una mujer de 39 años que se halla en el hospital, muriendo de cáncer, y está hablando con el capellán del hospital. Y dice así: yo puedo comprenderlo en mis hijos, pero no en mi esposo. Sé que estoy muriendo. Sin embargo, él viene todos los días con esa sonrisa valiente, escondiendo lo que siente. Nunca hablamos acerca de mi agonía. Sé que está tratando de protegerme. En general, sé que está tratando de protegerme, pero eso es falso. En realidad, me siento más y más distante de él. A medida que pasan los días, no puedo decirle que su alegría y su negativa a hablar sobre mi enfermedad es realmente doloroso para mí. De aquí podemos rescatar algo importante. La negativa ante la enfermedad se debía o se debe a la creencia de que si el enfermo sabía que estaba enfermo y sabía que iba a morir, pues perdería algo que conocemos como esperanza, y esto sin duda repercutiría en que se aceleraría el proceso de muerte. En general, ya cuando alguien piensa así, deja de perder o pierde sentido las necesidades del enfermo y pasan a segundo término, ¿sí? Entonces, al perder estas necesidades su lugar, su privilegio, ¿sí? Comenzamos entonces a separarlo, a excluirlo, y esto también conlleva cambios a nivel psicológico, a nivel social, a nivel emocional, ¿sí? Y es algo de lo que ustedes como tanatólogos deben de tratar en sus unidades hospitalarias o en su propia práctica, ¿sí? En su práctica laboral. Cuando nos encontramos ante un paciente terminal, debemos entonces también de alentar a la familia a que hablen, a que no se queden callados, porque como refiere este otro terapeuta, Gregory Bateson, ¿sí? Hay familias que se configuran a partir de los secretos. ¿Y qué implica entonces el secreto? Que el secreto mueve a las familias y es el que determina muchas de las pautas. Una vez que nosotros logremos abrir o que permitamos, posibilitemos que los miembros de la familia abran esos temas, toquen esos temas, ¿sí? Sin duda repercutirá de una manera más eficiente, más funcional en el caso concreto del paciente en estado terminal. O, en su caso, también ya cuando la familia se encuentra en su periodo de duelo. Yo considero que la tarea entonces del tanatólogo no se limita únicamente al espacio hospitalario, sino que debe de ser un ejercicio que vaya más allá de encarrilamiento, de encaminamiento, de acompañamiento, que lleve a la familia de su homeostasis hacia una transformación que le permita ser más funcional y poder sobrellevar a cabo los embates de su vida diaria. Esto se los dejo a su consideración, porque podemos nosotros quedarnos en un plano, como lo hemos venido haciendo, desde el punto de vista meramente científico, desde el punto de vista meramente especializado. Pero yo creo que si hemos abrazado esta profesión, en la cual los sentimientos se encuentran a flor de piel, pues justo es entonces que lo que iniciemos, los procesos que iniciemos con una familia, con un paciente, ¿sí?, los llevemos a cabo de principio a fin. Hay una parte que me gustaría dejarles como esa apertura
para posibles cuestionamientos. Si bien es cierto, nada está escrito, todos estos caminos se tienen que trazar, todos estos caminos habrán que recorrerse. Yo los invito a que ustedes, dentro del punto académico en el que se encuentran como doctores, se visualicen con un doble reto. No quisiera decirlo como una doble responsabilidad o como un doble problema, sino bien como un doble reto. Porque desde el momento en que abrazamos el nivel doctoral, decimos entonces que somos generadores de conocimiento. Decimos entonces que tenemos que ver las cosas como una unidad de análisis, una unidad de descripción. Pero cuando nos enfrentamos a algo tan emocional como lo es la pérdida de un ser humano, la pérdida de alguien, ¿sí? Eso implica entonces que volteemos la mirada y que nos ubiquemos, nos nutramos también de la enorme riqueza que tiene que ver con la interacción, y más que en otro sentido a la interacción entre paciente y terapeuta. Por eso les digo que su reto es doble, porque habrán de generar ese nuevo conocimiento, habrán de trazar esas nuevas líneas de investigación, pero a partir de las implicaciones que ustedes vayan a tener con cada uno de sus pacientes, con cada uno de los miembros de las familias que ustedes revisen, con los que ustedes trabajen, con los que ustedes acompañen. Yo creo que eso es lo más enriquecedor de cualquier disciplina, no nada más de la tanatología, pero si bien es cierto, esto es nuevo, entonces tenemos todo un campo muy vasto sobre el cual podemos tender puentes que nos permitan entender mejor, comprender mejor y sobre todo hacer lo que en medicina se conoce como diagnóstico, pronóstico y tratamiento más certero. Yo creo que en esa medida dejaremos de dar disparos en la oscuridad y podremos ser más certeros en la ayuda, en el camino de las familias hacia su propia saneamiento, ¿sí?, de las cosas que les duelen. Quiero resumir entonces un poquito esta participación recordándoles lo siguiente. Durante nuestra vida vamos teniendo diversas muertes, algunas pequeñas, otras no tanto. Sin embargo, cada una de estas pérdidas nos dan la oportunidad de vivir y crecer como seres humanos, como hijos, hermanos, esposos, amigos, padres, Para poder recorrer cada uno de esos caminos, entonces, la disciplina de la tanatología nos va a ayudar a encontrar precisamente ese sentido a esos procesos. El gran temor del mundo occidental se dirige hacia la duda o incertidumbre de la muerte. Nos paralizamos en vida tantas veces por el temor a la partida. Morir, todos vamos a morir. El tema es morir bien. Muere bien quien vive bien. Si comenzamos a intuir qué es la vida, nos será más fácil llegar a comprender el modo en que a todo fenómeno vital le sigue un declive y un nuevo comienzo. ¿Qué estoy diciendo con esto, compañeros? Estoy diciendo entonces que el estudio de la tanatología va más allá, incluso, del propio momento en el cual, uno, nos encontramos ante un paciente terminal, dos, nos encontramos con familias que ya tienen una pérdida y salimos de ese espacio y entonces nos vamos hacia algo más importante, que es la propia toma de conciencia de mi vida, de mi proceso y de que puedo llegar a tener un fin. En pocas palabras, se entrelazan lo que es el proyecto de vida con algo en lo que Lauro Estrada Inda en su ciclo vital de la familia dice: nido vacío, vejez y muerte. El tanatólogo entonces tiene un trabajo que va más allá solamente de esos espacios específicos y tiene entonces el compromiso, el reto de buscar aquellos espacios en los que a las familias que incluso no han tenido pérdida alguna, ¿sí?, puedan generarles esa conciencia de que ese momento va a llegar y generarles ese interrogante. ¿Cómo quieres llegar a ese momento? ¿Cómo quieres estar? ¿Cuántos temas pendientes tienes que cerrar?
cuántos ciclos tienes que abrir, cuántos ciclos tienes que cerrar, cuántos perdones tienes que pedir, cuántos perdones tienes que solicitar, te tienen que dar. Yo creo que una de las partes importantes de esta disciplina, de esta rama, también radica ahí, en la enorme capacidad que puede tener el ser humano para tomar conciencia de que todo tiene un ciclo, un inicio y un final. Continúo. La muerte es un tránsito y un descanso, un amanecer y un anochecer, una despedida y un encuentro, una realización y una promesa, una partida y una llegada. Nuestra vida no comienza cuando nacemos y no termina cuando morimos. Solo es pasar un tiempo para madurar y crecer un poco. Entonces, en estas palabras encontramos elementos que pueden ayudar al tanatólogo a ubicar a las familias, a ubicar a los miembros, a ubicar al propio paciente en etapa terminal, precisamente en cuál es la consecuencia, cuál es la resultante, cuál es el producto que se va a obtener después de llevar a cabo una buena vida. Siempre y cuando, claro está, logremos clarificar, primero, qué entendemos por vida, cómo la estamos viviendo, qué temas quedaron pendientes, qué temas podemos cerrar, y sobre todo, y lo más importante, cómo podemos ayudar. Yo creo que es importante que tengamos bien claro estos. No podemos ayudar a quien no quiere que se le ayude. Y eso también es importante que ustedes como terapeutas lo sepan. Hay un libro de cuyo autor no me acuerdo, pero les dejo el título, que se llama Pescando Barracudas. Es más que nada una técnica de terapia familiar, pero nos dice algo muy cierto, queridos colegas. Nosotros no debemos de estar más motivados que la familia, porque entonces nosotros comenzaremos a tomar errores de apreciación, a juzgar cosas desde nuestra propia visión, desde nuestro propio sentimiento, y entonces perderemos objetividad. ¿Sí? Por eso les digo que la tarea de tanatólogo no difiere mucho de la del terapeuta de familias, no difiere mucho de la del psicólogo, ya que también la labor se centra en la ayuda, pero también hay que tener bien abiertos esos ojos, bien abierta esa mirada, y sobre todo tener mucha disposición a la escucha, una escucha muy activa, para lograr ubicar cuando alguien todavía no tiene el momento o no está en su momento para recibir una ayuda, sin que por ello también ustedes se sientan mal, se sientan hasta cierto punto frustrados, sobre todo porque, insisto, o sea, de las profesiones más bonitas, más difíciles y sobre todo más demandantes está la del médico, ¿no? Pareciera entonces que decimos la palabra médico y todo el mundo quiere una opinión, ¿no? Y resulta que muchas veces en la práctica nos damos cuenta que cuando el paciente terminal se sabe terminal, creo que lo que menos quiere, ¿sí?, es una opinión médica. Y entonces habrá que pulir, habrá que articularse nuevas estrategias de abordaje para aquella persona, para aquel paciente, o en su caso también para aquellas familias. Yo considero que es importante entonces hacer esa revisión, y se los dejo como una invitación a ver a las familias no solo en ese momento, en ese proceso de duelo, o en ese proceso cuando se encuentran con un paciente en etapa terminal. También hay que ver a las familias de los adolescentes, también habría que ver a las familias que tienen padres que ambos trabajan, o en el caso de ustedes, ¿no?, el propio modelo de vida que tienen allá en el norte, que también sin duda es muy interesante, y a través del cual las familias se van acomodando, se van transformando, en fin, se van mimetizando con el ambiente, tratando de buscar esa normalidad, que yo creo sin duda pues nos hallaríamos ante un callejón sin salida, ¿no? En el momento en que las familias consideren a la muerte como algo normal, entonces el ser humano también habrá perdido algo de ser humano. Yo creo que entonces sí es arduo el trabajo que tenemos que hacer.
porque implica entonces salir del hospital, salir del espacio de terapia y poder entonces comprender este fenómeno y ayudar a que la gente comprenda mejor este fenómeno, como lo es la pérdida de un ser querido. Bien, continúo. La muerte siempre ocurre, es un hecho ineludible y hay que tener que enfrentarse a lo cotidiano de la muerte. Y al tener que enfrentarse con lo cotidiano de la muerte, el hombre ha tenido que aprender a lo largo de su evolución a plantear este tema desde otros ángulos y perspectivas. El aprender a afrontar la muerte en su doble vertiente de experiencia individual o de doliente en presencia de un allegado, es también aprender a asumir en toda su dimensión nuestra propia humanidad. En este caso, la tanatología comprende muchos campos de acción, desde la atención, como lo decíamos, del enfermo moribundo y su familia, hasta la elaboración del proceso de duelo por una pérdida significativa. Aquí acaso yo añadiría nada más que los nuevos contextos, el contexto en el que estamos ahora, nos obliga a no nada más cerrarnos al punto de vista de la pérdida o del paciente terminal, sino de poder realmente generar una conciencia en todas aquellas personas para que puedan llevar a cabo aspectos o tener en cuenta aspectos de su vida que hasta este momento no son conscientes, que hasta este momento no tienen importancia. Desafortunadamente, y debo decirlo, nos encontramos ante una sociedad en la que todo lo hacemos a posteriori, ya que nos pasan las cosas. No tenemos una cultura de la prevención. Es ahí entonces un punto nodal en donde podemos encontrar tierra fecunda para poder trabajar esos aspectos de tanatología, sobre todo con los nuevos cambios que ha habido. Bauman, en su libro Miedo líquido, nos dice mucho y nos aporta muchísimo acerca de la desesperanza, por ejemplo. Dice que hoy en día para un chico es más fácil vivir 5 meses y morir, ¿sí?, con todos los lujos, que vivir 20 años como su padre, que ni siquiera la casa es de él, que la renta. Entonces, si vemos en este fenómeno ahora de la vida y la muerte y cómo la concibe nuestra juventud, sí nos hallamos ante un escenario bastante drástico, en el cual nosotros tenemos que atacar muchísimo esta parte de la desesperanza y proveer a todos los individuos una luz que les permita entonces llevar a cabo sus procesos de transición y de transformación como seres humanos en cualquiera de las etapas en las que se encuentren, pero a plenitud, que aprendan a vivir para que también aprendan a morir. Bien. Ya por último, encontré por ahí entre algunos textos que tenía y algunos apuntes que tenía yo de la escuela, cuál era una de las funciones en lo personal del tanatólogo, y de las cuales rescato 5 que me gustaría, si ya las saben, bueno, pues que las refrendemos, y si no, bueno, pues que de cierta manera las podamos considerar. Dice por ahí: el tanatólogo es un profesional capacitado para ayudar en el proceso de duelo, así como en cualquier tipo de pérdidas significativas, a la persona que muere y a aquellas que lo rodean. Y aquí yo, pese a que es una charla y pese a que es unidireccional, sí les dejo esta pregunta: ¿quién ayuda al tanatólogo? Toño, si por ahí estás, pregúntales y que te respondan, que levanten su mano. ¿Cuántos de los que están ahí en este grupo selecto y de élite van a terapia? Y ya me responderás cuando regreses a México. Otra finalidad del tanatólogo es procurar que al paciente o cualquier ser humano que sufra una pérdida se le trate con respeto, cariño, compasión y que conserve su dignidad hasta el último momento. Y yo me pregunto, ¿qué hacemos cuando nos encontramos ante un estado de emoción expresada? Cuando lo que menos quiere el individuo es saber del cariño, del respeto, de la compasión. Si muchas veces
llegamos a cuestionar hasta seres ininteligibles, ¿no? Como en el caso de Dios, ¿no? El concepto de Dios. Recapitulando, y ya para concluir, dice también este aporte: el tanatólogo debe de tener la capacidad para ponerse en los zapatos del otro. Creo que es un tema por demás trillado, ¿no? Hablamos de la empatía. La pregunta es, si yo como tanatólogo entonces siempre estoy poniéndome en los zapatos del otro, puede llegar el momento en el que pierda de vista lo que estoy haciendo y convertirme nuevamente en un especialista y perder de vista a ese ser humano integral. Se los dejo de tarea. Piénsenlo ustedes y reflexionenlo, porque sobre todo yo siempre he pensado que cuando trabajamos con seres humanos, ¿sí?, también es importante que cuando hacemos alguna aportación, alguna pregunta, algún compromiso, debemos de preguntarnos también a nosotros si estamos comprometidos, qué tan comprometido estoy, qué tanto me afecta esta situación, ¿sí? Porque solamente en esa medida en que nosotros clarifiquemos nuestra propia postura como terapeutas, podremos entonces ser más precisos en nuestra atención con las familias y con el paciente. Dice, el tanatólogo entiende, conoce el tema de la muerte y ayuda brindando apoyo durante todo el proceso de la muerte, en la elaboración del duelo, y así lograr vivirlo de una manera positiva. Dicen, todas las teorías y toda la ciencia del mundo no pueden ayudar a nadie tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro. Y con esto quiero cerrar, ¿sí? Compañeros, esta profesión que ustedes abrazan o están abrazando en estos momentos, ¿sí?, les va a demandar algo importante: su humanidad. Este autor, Elizabeth Kubler-Ross, habla de no temer abrir mi corazón al otro, no temer desnudarme frente al otro y decirle que yo también tengo miedo, decirle que yo también tengo sueños, decirle que yo también tengo anhelos. Implica entonces que nuestra función habrá de ser, en la terapia se le dice, de espejo. Y entonces, cuan mayor sea nuestro espejo, más nítido y claro, podremos entonces ser herramientas, ser instrumentos, ¿sí?, ser apoyos y acompañantes más factibles en el proceso tanto del familiar como del paciente enfermo. Muchas gracias. Yo espero que hayan disfrutado mucho esta charla, tanto como yo disfruté hacerla, aunque para ser honesto me gustaría más una charla en vivo, y lo dejaremos para el tiempo. Que tengan una excelente tarde. Gracias.